Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y en esta ocasión vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos y vamos a analizarlo verso por verso. En un video anterior hicimos una introducción general a la epístola a los romanos. Les puedo dejar una tarjetita si quieren mirar ese video. Hoy comenzamos ya con el estudio de la epístola versículo por versículo. Vamos a empezar desde el versículo 1, en donde Pablo se identifica con el Evangelio. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Como es costumbre en sus cartas, Pablo comienza identificándose, pero de una manera interesante. En esta epístola Pablo se describe a sí mismo un poco más de lo usual, probablemente porque tenía en mente que los cristianos en Roma no lo conocían personalmente, y por eso en esta epístola uno de sus propósitos era presentar sus credenciales como apóstol, como misionero, especialmente si él pensaba visitar Roma. Luego, la manera en la que se describe dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús. La primera palabra que podemos observar es que Pablo se identifica como siervo. En el idioma griego la palabra es doulos, que literalmente se puede traducir como esclavo. Como todos sabemos, un esclavo es alguien que está subordinado ante un señor y un amo. En este caso, Pablo identifica que su dueño es Jesucristo. Un aspecto interesante de la esclavitud en la mentalidad judía es que ésta podía ser obligada, pero también podía ser voluntaria o por amor. El ejemplo de esto está en Deuteronomio 15, del 12 al 17, en donde se menciona que si un esclavo al finalizar su tiempo de servicio, que por lo general en el pueblo judío era de 7 años, el esclavo tenía la opción de quedarse con sus amos por amor. Y el texto nos dice que tenía que ser perforada una de sus orejas, y en ese caso seguía perpetuamente como esclavo de aquel amo. Pero recordemos que era una decisión de amor. Y con esto en mente, podemos ver que Pablo, quien en muchas ocasiones habló también de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, es de suponer que aquí se refiere a una decisión también de someterse a Cristo, no por obligación, sino por amor. Luego Pablo dice que ha sido llamado a ser apóstol. Entonces inmediatamente Pablo se identifica con su llamado, con su ministerio de ser apóstol. Como es conocido, el término apóstol literalmente significa uno enviado. En el Nuevo Testamento sabemos que se convirtió en algún tiempo en una posición de autoridad para los 12 delegados directamente por Jesús. Y también Pablo, ya que como él mismo relata, fue testigo de Cristo resucitado y también fue encomendado directamente por él. Luego Pablo nos dice que ha sido apartado para anunciar el Evangelio de Dios. De una manera interesante, también aquí Pablo usa la palabra apartado, que en el griego es aforismenos, que puede traducirse como delimitar o separar, y es la misma palabra que da origen al término griego fariseo. Puede ser que aquí el autor, que es Pablo, quien antes se identificaba como fariseo, como esta secta del judaísmo, ahora se refiere a él mismo como fariseo, también como apartado, pero del evangelio. Esto puede tener la intención de hacernos notar desde ya el contraste entre la ley y entre el evangelio. La misma expresión utiliza en Gálatas 1:15 también para identificarse.
Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien. Ahora, notemos que aunque el apostolado en el primer siglo era una posición de autoridad, Pablo siempre reconocía que él había sido llamado solamente por la gracia de Dios. Él nunca se sintió merecedor de ese llamado, ya que él sabía que incluso en su vida anterior él fue perseguidor de la iglesia, pero como muchas veces lo reconoce, es la gracia de Dios la que le alcanzó, le perdonó y le cambió de vida. Después de este versículo, Pablo hace una descripción introductoria del Evangelio. En los versículos del 2 hasta el 5 podemos leer, dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones. Entonces, como en el versículo 1 ya nos dejó claro que el Evangelio tiene su origen en Dios, que no tiene que ver con la sabiduría humana, aquí dice que por medio de sus profetas ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. En este versículo nos advierte que ya había sido confirmado el mensaje del Evangelio por los profetas en las Escrituras. Entonces Pablo aquí confirma la autoridad de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Es decir, Pablo nunca niega las raíces judías del cristianismo, pero las une con el Nuevo Testamento, en especial con el Evangelio. Es decir, el Antiguo Testamento sin el Evangelio no está completo y también el Evangelio no lo podemos entender completamente sin el Antiguo Testamento. Luego dice que este Evangelio habla de su Hijo. Aquí Pablo nos habla del contenido en sí del Evangelio. Dice que tiene su origen en Dios, pero que habla de su Hijo. Es decir, el contenido del Evangelio es Jesucristo. Sabemos que Evangelio viene de dos palabras en el idioma griego. Una es eu, que significa bueno, angelius, que significa un mensaje, una noticia. Entonces, lo que Evangelio significa es un buen mensaje, una buena noticia. Como ves, se traduce unas buenas nuevas. En el cristianismo esto no se limita al anuncio de cualquier buena noticia, sino que está relacionado con la obra de Jesucristo. Entonces, no podemos hablar del Evangelio cristiano si no hablamos de la obra de Jesucristo, especialmente de su muerte expiatoria en la cruz. Luego el texto nos dice que, según la naturaleza humana, era descendiente de David. Aquí nos habla de la humanidad de Jesucristo, que en su naturaleza humana e histórica era descendiente de David, pero luego dice que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Pablo no se limita ni se queda con el Jesús histórico, sino que inmediatamente nos habla de su naturaleza divina. La traducción literal de este versículo ha dado a veces algunos problemas a los intérpretes, ya que como lo leemos en la traducción NBI, que es la que estamos usando en este estudio, se podría interpretar, como lo han hecho algunos de manera equivocada, que solo luego de la resurrección Jesús fue declarado Hijo de Dios. Pero como sabemos, en la doctrina cristiana esto sería una herejía, ya que Jesús siempre fue Hijo de Dios, es decir, siempre tuvo una naturaleza divina. Sin embargo, lo que este versículo nos quiere dar a entender es que después de la resurrección de Jesús fue reconocida su posición como Hijo de Dios. No es que ahí pasó a ser Hijo de Dios, sino que en ese momento de resurrección se pudo reconocer, se pudo evidenciar su naturaleza de Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Y luego dice, Él es Jesucristo,
nuestro Señor. Nuevamente aquí tenemos una alusión a la divinidad de Cristo, ya que la palabra Señor en el idioma griego, Kyrios, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se reemplazaba el nombre de Dios, que es la palabra Yahvé o Jehová según la Reina Valera, se traducía este nombre de Dios como Señor. Entonces a Jesús se lo identifica claramente con el Dios del Antiguo Testamento. Luego Pablo dice, por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. En este versículo Pablo nuevamente afirma que su llamado a ser apóstol fue por medio de Jesucristo y que el nombre de Jesús tiene que llevarse siempre toda la gloria. Luego Pablo dice que esto es para persuadir a todas las naciones. Esto es ya muy importante porque desde el inicio de la epístola Pablo nos deja claro que el amor de Dios y el plan de Dios es para todas las naciones. Esto nunca estuvo limitado solamente para el pueblo judío. El amor de Dios es para todas las naciones. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento no está tan clara esta idea, pero sí hay algunos textos que nos hablan de que el plan de Dios es para con todas las naciones. Recordemos el llamado que le hizo Dios y la promesa que le hizo Dios a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos el libro de Jonás, en donde Dios estaba preocupado también por una nación extranjera. Entonces sí hay ciertas luces de este amor de Dios para todas las naciones, pero solamente es revelado claramente en el Nuevo Testamento por medio del Evangelio de Jesús. Luego Pablo dice que es para persuadir a todas las naciones para que obedezcan a la fe. La respuesta al Evangelio siempre debe ser la fe. Esto nosotros lo conocemos de memoria, pero notemos que aquí Pablo habla de la respuesta al Evangelio como la obediencia a la fe. Es una expresión que se repite en el capítulo 16, en el versículo 25, en la conclusión de la epístola. Dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Esto nos lleva a pensar que la fe no es solamente una creencia intelectual, un aceptar algo con nuestra mente, sino que la fe es algo también que tenemos que ponerlo en práctica. Como dice el apóstol Santiago también, la verdadera fe tiene que producir obras, porque la fe sin obras es muerte. Entonces la fe incluye también un paso de obediencia. Esto con estos primeros versículos de la epístola a los romanos. Recuerden que este es un estudio de ir romanos verso por verso. Por tanto, yo les recomiendo que si están siguiendo estos estudios, deberían hacerlo con su Biblia en su mano, con las traducciones que a ustedes les guste, para seguir comentando, verso por verso la lectura, y así pueden ustedes también comentar. Aquí en los comentarios pueden dejarme dudas, inquietudes, sugerencias, cualquier cosa, podemos seguir en contacto. Entonces déjenme sus comentarios sobre este tema. Todos los viernes estaré, Dios mediante, subiendo los estudios de la epístola a los romanos. Los miércoles tenemos estudios sobre Efesios y los lunes estamos siguiendo una serie de estudios también sobre el libro del profeta Isaías. Les motivo para que se suscriban al canal. En algún momento estaremos publicando también videos sobre algún otro tema especial, algún blog que sea pertinente. Entonces es importante que le den clic también en la campanita, así YouTube les va a notificar cuando haya un video nuevo en el canal. Recuerden seguirme en las redes sociales, mi página del Facebook como Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net, donde está todo este curso también en texto. Si ustedes quieren consultarlo, hay mucho más material para edificación de la vida cristiana. Tengo cuenta en el Twitter, en el Instagram, donde comparto también cosas a nivel personal. En el Instagram siempre estoy publicando fotos,
y cosas de mi día a día. Si ustedes quieren, pueden seguir también esas cuentas. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.